están? Bien. Gracias por estar acá en esta mañana tan linda, llena de lluvia. Bueno, un placer. Pero bueno, estoy re contenta, gracias por estar acá, que para mí es algo muy importante, que me pone muy feliz tenerlos acá, los editores V8, Luisa Amavisca y Miriam Aguirre, y obviamente la invitada especial, Susana Isern. Para mí representa un poco todo lo que es también el principio de la historia de Abrazando Cuentos. Cuando empezamos a importar, antes de distribuir, fueron los títulos de V8. Todavía me acuerdo la emoción de recibir una caja con Ni Guau ni Miau, Daniela Pirata, y bueno, y la emoción de conocer primero a Miriam, después a Luis. Y bueno, y Susana la conozco ahora, a pesar que hace años tenemos la posibilidad de tener sus títulos acá. Estoy muy contenta, así como un niño cuando está en su cumpleaños, algo así como... Gracias por estar acá, gracias por este viaje. Y ya le paso la palabra a V8 y a Luis. Yo soy Luis Amavisca, ella es Miriam Aguirre. V8 nació hace 15 años. Llevamos 250 títulos publicados. Yo siempre pienso a veces esta esquizofrenia de doble personalidad o triple, cuando utilizo seudónimo, pero bueno, como editor he editado 250 libros, como escritor unos 20 quizás. Sí, 20. Para mí es como parte del compromiso de ciertos temas que pensamos que son necesarios. V8 nació como una editorial comprometida que quería hablar de temas difíciles, como la muerte, de educación emocional, y ahí voy a hacer una presentación de V8 en la que Susana va a ir entrando porque está totalmente unida al principio de V8 y a nuestros objetivos, tanto en educación emocional como sobre todo igualdad. Igualdad de niñas y niños, con la que todavía creemos que tenemos que no olvidarnos nunca, como una representación de la diversidad que nos rodea y que se entienda toda esta riqueza. Entonces, en esta carrera, bueno, otra de las cosas, por supuesto, para nosotros tan importantes es hablar de igualdad, de paz y de atravesar fronteras. Por eso para nosotros es muy emotivo estar en Argentina. Para mí es mi primera vez en Argentina. Mi abuelo vivió aquí mucho tiempo y siempre quise venir y nunca pude desde que conocí a Bárbara. Y entonces para nosotros es muy emotivo. Intentamos siempre que nuestros libros no tengan un español solo de allá, porque esa riqueza en cada sitio se expresa de una forma diferente. Publicamos en español, publicamos en italiano, donde es una cosa muy hermosa también, y publicamos en inglés y también en lenguas peninsulares allá en España. En nuestros primeros libros, ese Ni Guau ni Miau que mencionaba Bárbara, es este perrito maravilloso que en realidad se siente extraño en una familia, incomprendido, porque a él lo que le gustaría en realidad es hacer cosas de gato. Es un libro muy cómico, pero muy sencillo, en el que un tema muy recurrente en V8, ¿no? Dejemos a los niños ser niños, dejemos a las niñas ser niñas, no adulticemos, no digamos lo que tienen que hacer, dejemos que sean libres, que vivan su infancia y que disfruten de este proceso. Eso no es normal, fue otro libro muy simbólico, White Ravens. ¿Qué es ser normal? Hay algo que es ser normal, ¿no? Cuando llega a esta edad en la que niñas y niños dicen, no, pero me quiero acoger a ciertos estereotipos o a ciertas normas. Esta es la historia de un elefante con una trompa larguísima y un hipopótamo que es un poco un bully, que continuamente le dice eso no es normal, pero al final es precisamente esa trompa salvará la vida del hijo del hipopótamo. Es un libro al que le tenemos mucho cariño, sí, que fue White Raven. Susana, además de ser una de las autoras más reconocidas en España, tanto en álbum ilustrado como en novela infantil, juvenil, polifacética, ha hecho muchas cosas. Con nosotros tenemos álbum ilustrados. Puedo citarla ya porque están en muchos álbums, está tan indisolublemente unida a la editorial. Y uno de esos libros estrella que publicamos con ella, este no era un álbum ilustrado, sino que era un manual de emociones, un libro de 100 páginas, no un libro para leer seguido con la peque o el peque antes de dormir, sino un manual, ¿no? Con una rueda de emociones en la que las nenas o nenes nos indican las emociones, ¿no? Y que hemos ido probando. Y esa belleza en la que Susana cuenta 10 pequeñas fábulas, que sí entraría más en ese terreno de esa narración, pero luego nos habla como especialista y psicóloga también que es, de cómo a veces no dejar que se nos vaya de las manos una emoción, ¿no? En nuestro libro, porque el emocionómetro en realidad viene después el más reciente, que los casos del Pettorrillo, que es un poco una continuidad para los más chiquitos, mi primer emocionómetro.
Y este que es el favorito de la docente, se lo digo por lo menos acá, que es una canción para cada emoción también, ¿no? Así que bueno, es toda una colección a partir del manual. Sí, nosotros lo llamamos a veces el universo Drilo, el universo emocionómetro, y bueno, y luego ahí fue esa genialidad, ¿no? De inventar una rueda que gira y en la que puedes indicar el qué siento, o cuántas emociones siento y con qué intensidad las siento. Bueno, siento un poco celos. Sobre todo porque había como ya algunos libros que trabajaban la identificación de las emociones, faltaba como algo más, ¿no? No es lo mismo estar un poco enfadado que mucho, o no es lo mismo estar que explotas de alegría o ligeramente alegre. Y el paso más allá que era cómo poder regular estas emociones, dar herramientas para si estás muy enfadado por poder tranquilizarte, si estás muy triste, cómo también puedes un poco enfocar esta emoción, siempre de una forma muy respetuosa en la que todas las emociones tienen cabida, todas las emociones son buenas y útiles en alguna medida, y ver cómo pues con esas pequeñas herramientas podemos sentirnos mejor. Lo que yo destaco, que por ahí es novedoso en este recurso, es el registro corporal, que por ahí en otros libros no aparece. Cómo detectar las señales, cómo detectar los gestos. Me parece espectacular como complemento para entender el mundo de manera integral de las emociones, ¿no? Lo que pasa a nivel cuerpo, físico, lo que uno siente, cómo se expresa. Me parece que ese es como también el destacado. Intentamos en todo momento que fuera un manual completo y que pudiera ser útil, pero dando aspectos, como tú dices, que de verdad digas, bueno, ¿cómo son estas, ¿no? El mono, ¿no? Que es el que aparece cuando intentamos detectar estas emociones, aunque sin olvidar que muchas veces podemos poner una cara y a lo mejor sentir otra cosa, ¿no? Y bueno, ya avanzándonos un poco, pronto vamos a hacer con V8 el manual, que nos va a ayudar además a expresar. Es otro capítulo muy importante, cómo expresamos, cómo nos sentimos, lo que pensamos, que va a ser el juego de Dime Digo que publicaremos el año que viene con V8, y que es un manual parecido al Inspector Drilo en cuanto a estructura y en cuanto a objetivos. Un juego que nos anima a conversar, ¿no? Es otra ilustración, otro tipo, pero es un maravilloso libro-juego para que no nos quede nada escondido, ¿no? Partí un poco de la base de que muchos padres, cuando tenía la consulta abierta de psicología, notaban a sus hijos raros, extraños, pero que sentían que les sucedía algo, pero no soltaban prenda. Entonces, eso me preocupaba mucho, y el poder facilitar una vía de comunicación a través de un juego y a través de este manual me pareció útil, interesante, y siempre abordado desde una perspectiva luego también fantástica, ¿no? Pues una familia de osos con personajes. Mi idea siempre ha sido intentar dar esas herramientas de una forma muy respetuosa con la infancia, e intentando aportar lo mejor que yo puedo ofrecer en cada momento. Siguiendo un poco con 98, pues ahí está Susana en todo momento y todos los años. Voy a citar, luego hablamos más, pero recuerdo este libro fue muy simbólico. Mapache quiere ser el primero. Y una metáfora de la vida también de adultos. A veces es muy interesante esa transversalidad de esos libros que nos ayudan a trabajar con nuestras hijas, hijos, pero que también nos sirven a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con esta excesiva competitividad? ¿Tenemos que ser la primera o primero? ¿O hay sitio para segundos y terceros? ¿Y en qué tenemos que ser primero? Y podemos destacar en algo, pero de verdad es necesario ir con esas prisas en las que, como le ocurre a Mapache, esas prisas le hacen perderse cosas maravillosas, cosas que no ve por querer ir tan rápido. Este libro en España es un libro de larguísimo recorrido, que sigue funcionando muchísimo, que tiene luego Zorro dice mentiras y aborda el tema un poco de cuando esas mentiras se van de las manos, y Ardilla no sabe decir que no, el tema de la asertividad, ¿no? de a veces dejarte llevar por ese aceptar, y la importancia que niñas y niños tienen el poder decir no, esto no. Y con estos libros de educación emocional también no me invitaron al cumpleaños, el tema de la exclusión, ¿no? Un tema que antes ocurría mucho, ahora quizás no tanto, pero esas invitaciones a cumpleaños y de repente esas tristezas, y yo no voy, pero mis amiguitos van, y los niños de esta historia que no son invitados al cumpleaños
al final tienen otra aventura imaginaria y hermosa, ¿no? No me invitaron al cumpleaños, precisamente partió de una experiencia en mi casa, ¿no? Con mi hijo mayor, que en este caso él llegó después del colegio, estaba no triste, enfadado, porque eso es una particularidad en la infancia, lo sabréis, los niños expresan su tristeza a través del enfado. Entonces ahí como indagando un poco qué te pasa, hoy no estás como sueles estar tú, pues bueno, salió, ¿no? Que había un cumpleaños en el que iba toda la clase. Eso es lo que es más difícil de gestionar, ¿no? Cuando hay un cumpleaños y van 7 y no van 8, mira, esto es así, pero si de 20 van 19 y el número 20, pues eso ya es una cuestión de exclusión, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Entonces ahí nació la chispa para esta historia, porque sí que es verdad que no solo en un cumpleaños, el sentirse excluido es algo que puede suceder. Acompañarles en este sentimiento y ver que ellos pueden estar también haciendo otras cosas maravillosas a pesar de que no estén invitados. Una cosa que es muy destacable en esta larga relación, como dice Luis, de prácticamente 15 años, con Nube8, y esto no es una cosa que suela suceder, hay un trabajo de equipo muy intenso en el que le damos muchísimas vueltas a todas las historias, al texto, sobre todo en este caso Luis, bueno, es que no os imagináis, o sea, se da cuenta de unas cosas que es alucinante, que jamás a mí se me hubiera ocurrido, pero es que él está en todo y claro, es una maravilla estar respaldada, ¿no? Por un equipo y por un editor como Luis. Se me ocurre hablar un ratito de Tu cuerpo es tuyo, porque atrás también está Susana, pero atrás están muchas personas de ese título. Es una temática delicada y yo creo que hay que tener mucho respeto cuando se habla del cuerpo. Era un libro que lo teníamos mucho en cuaderno de edición y es verdad que lo queríamos hacer, pero el tema en sí decíamos, ¿cómo vamos a abordar un tema como este? Es cierto que Lucía Serrano de repente nos envió una buena parte del libro, no toda. La forma de orientarlo estaba muy bien, ese discurso personal. Yo tuve claro en cuanto lo vi que había que añadir prevención de abusos. Eso no estaba en el libro original. Y luego, bueno, lo compartimos con Susana como autora y psicóloga, con otros psicólogos, pero nosotros todo el libro siempre lo testamos entre todo el equipo de Nube8, pero luego con 2 o 3 libreras de referencia, siempre, normalmente en más de un país, porque hay cosas que culturalmente en un país se entienden desde diferente perspectiva, y luego lo testamos con niñas o niños, siempre, porque a veces hasta nos descubren un pequeño error de continuidad o descubren una cosa de ilustración en la que un personaje de repente cambió de ropa, pero no, esas cosas que niñas y niños ven, y tema como Tu cuerpo es tuyo, claro, ¿cómo lo van a afrontar, ¿no? Yo con mi hijo digo, ¿cómo hablo de que hay que tener cuidado? O cómo, ¿no? En una fiesta y se cierran para disfrazarse con un papá y yo llego y, bueno, lo hablaba con Miriam, ¿no? Nosotros somos los abrepuertas, o sea, no hay puertas cerradas con un adulto y no significa que me tienes que mirar mal porque yo abro la puerta. Si me miras mal, entonces quizás tengo que asustarme. Tienes que entender que necesitamos espacios seguros porque, por desgracia, el abuso sexual es mucho más común de lo que pensamos. Es un libro que me ha hecho llorar y que gente, bueno, al final libreras cercanas, no sabéis cuántas personas han acercado y me han dicho, si este libro lo hubiera tenido de niña o de niño, mi vida habría sido otra. Y de repente tantas personas relativamente cercanas, pero no tan cercanas, que me estaban diciendo algo que me cuesta, bueno, que a todos nos cuesta mucho hasta tragar saliva, ¿no? Te quedas un poco... Yo había veces que sufría, decía, Dios mío, no puedo con la carga emotiva, pero no nos podemos despistar. Y ya no solo el tema de abusos sexuales, que importante es el conocimiento del cuerpo, nombrar las cosas como son, no utilizar para el sexo femenino palabras peyorativas. El tema de nombrar las cosas por su nombre, ¿no? De darle el nombre que tienen. Y a mí me parece que Tu cuerpo es tuyo es muy, muy importante la forma en que está tratado, ¿no? Nosotros hablamos de temas transversalmente, de temas pues como feminismo, de forma directa de vez en cuando, ¿no? Pero siempre lo hacemos para los peques y las peques. Entonces el lenguaje, aunque los temas puedan ser más universales, no solamente para ciertas edades, el lenguaje siempre es para los peques. Y Tu cuerpo es tuyo tiene eso, además de ser muy completo, porque trata desde la prevención, el conocimiento del cuerpo, las cosas que no, los secretos. Cuando lo hablamos la primera vez,
Me acuerdo que tú me decías, hay algún libro que trata esto, pero tan completo, ninguno. Y luego, sobre todo, es con este lenguaje que es tan directo. La verdad es que es una joya de libro, ¿no? Sí, no digo para los niños y para los adultos porque hay adultos que también les cuesta hablar. Entonces, el texto que se creó es un texto también que ayuda al adulto a comunicarse con el Muchísimo. niño, ¿no? Además que llega directo al niño y a la niña. Y bueno, yo quiero agradecer porque 98 nos permitió imprimirlo en tapa blanda, que para nosotros fue muy importante porque es un libro que nosotros queremos que llegue, que esté al alcance. Y sabemos que no es lo mismo cuando llega en tapa dura de importado, ¿no? Nosotros fue súper importante porque la verdad que como vos contaba, Luis, que recibías mensajes de libreros y libreras, nosotros nos pasó lo mismo. Para nosotros era súper importante que podía ser más, el precio podía ser diferente para que todos pudieran acceder a este libro. Y bueno, lo logramos y lo seguimos logrando y ahora también estamos casi sin stock, así, pero bueno, vamos a seguir imprimiendo porque para nosotros es súper importante que esté en las escuelas, que esté en las casas, que esté al alcance de todos los niños y las niñas. Los que tienen que llegar a todas las casas, este es uno de esos libros. Una editorial normalmente los archivos es una cosa sagrada, hay que tener un cuidado y confiar en alguien. Tal cual. Acá hay muchas autoras, así que tenía hay que haber una confianza muy fuerte y la había. Gracias. Y además en una edición impecable, porque hay libros, lo llamáis paperback, tapa blanda, ¿no? Y es una edición en tapa blanda impecable. Hay personas que lo ven por descontado, pero esa igualdad de niñas y niños, que luego vamos a hablar de algo tan sencillo como no puedes ser pirata porque eres una niña. Algo que acá vemos en las representaciones teatrales tan maravilloso, cuando niñas y niños abuchean al pobre Oreja Cortada por decir una frase tan tremenda, ¿no? Y bueno, nos parece algo por descontado, pero no lo es. Se sigue excluyendo a niñas, a mujeres y bueno, ahí en el tema lo sabemos que no nos podemos despistar. Niñas y niños feministas, en este caso lo escribí yo junto a una autora española, junto a Blanca Lacasa. Y bueno, ese miedo a veces a la palabra feminismo, que siempre decimos, no nos equivoquemos, no comparemos machismo-feminismo. Machismo es menosprecio, misoginia, feminismo es igualdad. Entonces, queremos tener niñas y niños que defiendan la igualdad. Y no existen cosas de niña y cosas de niño, o no deberían. Y bueno, es un álbum que es un pequeñito manual en el que nos recuerdan todos estos clichés que para algunas personas lo hemos superado, pero que tenemos que seguir pendientes, porque a veces nuestras hijas, hijos, los niños que nos rodean, niñas, lo pueden tener superado con nosotros, pero luego en el colegio una amiguita, un amiguito dice, no, pero eso, pero ¿cómo? Pero tienes el pelo largo y eres niño, pero ese color, eso es, ¿no? Y porque al final se trabajó mucho, pero también desde los juguetes, desde las películas, desde muchas editoriales se sectarizó, se hizo una segregación, ¿no? Hay un Jerónimo Stilton que funciona muy bien, vamos a hacer una versión para niñas, pero las historias van a ser mucho más estúpidas y vamos a usar ¿qué colores? El rosa y el morado, entonces son vuestros colores, y las lentejuelas para niñas. Hace poco hablaba los unicornios, cuando yo era chico, era para niñas y niños, pero ahora los unicornios resulta que son para niñas porque le vamos a poner mucha brillantina, y la brillantina para niño no, el niño brillantina desde chiquitín es mejor que vaya a colores más serios, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que tenemos que seguir un poco, digo yo, ojo a visor, ¿no? Estar un poco atentos y trabajar también junto a la coeducación, ¿no? En valores, en transversalidad y en igualdad. Producimos más del 90% de nuestro catálogo, pero hay cosas que sí compramos, como esta joya de Jarvis. El niño con flores en la cabeza es una historia de ternura, de diversidad, de un niño que tiene estas flores y que quién sabe por qué un día empiezan a caer y cómo su mejor amiguito le ayuda a que esa diversidad siga, y cómo le hacen estas flores de papel para que sus ramitas no pinchen. Bueno, es un libro muy tierno con una ilustración espectacular. Deliciosa. Hacemos libros también de humor, y este en concreto, bueno, es un libro lírico, Todos los besos del mundo. Una nena nos va contando los diferentes tipos de besos, cuando me lo da papá, el de por la mañana, el de por la tarde, cómo se lo dan los esquimales. En Francia dan 3, como en España, acá dan 1, y nosotros siempre vamos a dar 2, y dicen, ¿qué les pasa a estos españoles que tanto beso nos quieren soltar? Y bueno, tiene una ilustración muy hermosa y esa ternura de cómo son los besos de una amiga. No me gustan los besos de las despedidas, los de la tía, que son muy sonoros,
¿no? Y tengo muy claro, por supuesto, que no doy besos si no los quiero, ¿no? Aunque estemos hablando de toda esta ternura, siempre tiene que haber también esa referencia de que tenemos derecho a decir también no a un abrazo o a un beso que no tengamos ganas, ¿no? Muy importante también en 9-8 es tu humor. José Carlos Andrés, él es clown profesional, payaso, él dice, soy payaso, ¿no? Dice, y bueno, tiene esta colección de monstruos, el fantasma de los calzoncillos rotos, el vampiro peligroso, diferentes monstruos, y en esta ocasión es una pequeña Frankie, una Frankenstein que tiene este problema, no solo que es Frankie, sino que además es enorme, entonces un poco esa apreciación de si nos sentimos diferentes por ser excesivamente alta o baja, pero una historia sobre todo de humor que siempre contiene también esa transversalidad y ternura como en todos los libros de José Carlos Andrés. Yo voy a hacer un pequeño inciso. Esta colección, que es una colección muy, muy, muy querida por los peques y las peques, maravillosa, tiene un QR detrás. Que es muy bonito y que lo conozcáis porque de primera mano es la narración de José Carlos Andrés y es un narrador maravilloso, divertidísimo y que merece la pena escucharlo. Un día tendrá que venir también a la Feria de Buenos Aires. Dicen que es el libro favorito por las libreras para hablar de la muerte. Hay muchas maneras, yo ahí fue obsesivo la manera en la que me informé, ¿no? Pero hay muchas cosas que a niñas y niños les da miedo, por ejemplo, decir se durmió para siempre es un peligro porque pueden tener miedo y si me duermo y no me despierto, por ejemplo, ¿no? También el enfoque para un poco que llegue a todo el mundo, el decir se fue a una estrella también puede llegar a hacer daño. Entonces, bueno, este libro habla desde la postura de mientras estemos vivos, las personas que perdimos están dentro de nosotros, esos recuerdos nos reconfortan y nos hacen seguir teniendo a esa persona querida o animal también, ¿no? En la pérdida de un animal, vivos. Bueno, una historia supongo que la conocen y bueno, una historia hermosa, poética. Es curioso porque yo, por ejemplo, cuando mi hijo me la pide a veces, y no es que se nos ha muerto mucha gente cercana, pero me la pide a veces y yo cuando lo leo, yo llega un momento en el que me cuesta contener, yo soy muy llorón y cuando leo a veces lloro y cuando veo películas y lloro mucho y a él le llama la atención, ¿no? Me ve en una película de dibujos animados llorando y me mira como diciendo, ¿qué le pasa? Pero me resulta muy curioso cómo él lo entiende de una perspectiva muy de un círculo de la vida y a él, ¿no? Le hace llorar, ¿no? Lo ve claro, obviamente él no perdió tanta gente, pero está tratado de una forma que es justo, tiene la dosis justa de muchas cosas. Es un libro al que le tenemos mucho cariño, uno de los primeros que compramos también en este caso es Asher, ¿no? Y bueno, un libro exquisito. Siempre cuando me piden títulos sobre el duelo, nosotros tenemos varios acá, pero creo que un poco como está diciendo Luis, este es para todos, porque dicen no, porque perdió una abuela, no porque perdió mi papá, pero en realidad ese libro, o bueno, una mascota, a mí a Solana nos acompañó muchísimo cuando perdimos nuestra mascota, y además es un libro, porque muchas veces nos piden para 2 años, es muy difícil, 2 años, 3 años, a pesar de los 3 años, los niños y la niña pueden entender que alguien está o no está, pero bueno, son muy chiquitos. Entonces a veces lo que pasa es que con otros títulos se vuelven abstractos. Y yo creo que El árbol de los recuerdos es, para mí, hasta ahora el único libro que yo puedo recomendar para tan chiquitos. Y con este hilo, ¿no? De los recuerdos, o sea, en realidad estamos hablando de lo que queda de la... Y de la vida, ¿no? Y de la vida, o sea, es un libro para hablar del duelo, para tratar del duelo, pero habla de la vida, ¿no? Es un árbol de la vida, Sí. Es un árbol de la vida, lo que genera al final es creativo. Para transitar esos momentos también y aceptarlo como algo Como natural. fase del duelo. Sí. Bárbara me lo recomendó para una situación también que vivimos en casa y la verdad que sí, uno llora de solo leerlo y está bien y es una forma también de caminar ese tránsito.
muy como, pero naturalmente, como que está bien, que así sea y es una parte. Este árbol de los recuerdos, pedos. Escatología, diversión, Un concurso de gamberrismo. pedos en el que, bueno, ¿quién se tirará ese pedo más grande del mundo? ¿Quién ganará? Y bueno, y la sorpresa. Pero tiene ese mensaje también, ¿no? En el que el pedo, pues ¿quién va a ganar? Pues el hipopótamo, que hace esa burbuja submarina. O será el elefante que tiembla toda la jungla. Y al final el pedo que hace temblar todo. ¿De dónde viene? Pues entre los matorrales es un ratoncito el que se lo ha tirado, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia, porque con los peques dices, bueno, es que también por ser pequeño puedes hacer Cosas muy grandes grandes. cosas. Y entonces ya se tronchan de la risa. Sí, es un libro muy nube 8, este rebaño, en el que el nene que cuenta ovejas para dormir, pero hay un día una oveja que dice, yo no quiero hacer lo que me mandan, yo no quiero hacer, y dice, no salto, y ahí empieza... Qué vergüenza para el rebaño. Una oveja que no salte, qué vergüenza para el rebaño. ¿Y qué va a pasar con Miguel? Que no se va a poder dormir sin nosotras. Pero no. No, y no. Y en España somos mucho como el club de las ovejas rebeldes. Y a eso le siguen los chanchitos. Es Los divertidísimo. chanchitos, la idea original fue de mi hijo. Y hablé con Margarita Almazo y me dijo, esto hay que hacerlo. Que Claro, mi hijo cuando leía el rebaño me decía, ¿cómo sería un rebaño de chanchos? Y yo digo, ¿un rebaño de chanchos? Digo, ¿cómo sería? Yo dejo un poco que... Y entonces me empezó a decir cosas y al contárselo a la autora dijo, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues muy divertido estos chanchos que llegan sucios allí, es muy Y divertido. tratan de reemplazar las ovejas, pero bueno, llegan pobres flacos. Lo todos consiguen, ponen más. pero... Cada uno tiene su trabajo. Aunque seas chiquitito puedes hacer grandes cosas. Un libro muy divertido, y este pequeño pirata que tiene luego la continuación, Serafín en la isla de los mocos, él en la isla de los dinosaurios, vendrá un cuarto libro. Alicia Costa también hizo un libro para hablar de la muerte muy hermoso, Peque y yo, que es muy para mascota, quizás más centrado, pero también es muy hermoso. Y bueno, y un poquito solo por hablar, uno de esos tiene tanto éxito, Chris Houghton. Agarré un poco perdido, pero tenemos un plan, Cangrejita, es un autor clave a nivel mundial. Quizás el de los monos, Voy a portarme muy bien. Están en formato cartoné. Álbum y cartoné. Olga de Dios fue un libro también muy simbólico. Olga de Dios fue muy conocida por Monstruo Rosa y todos los monstruos, pero Buscar es un libro muy especial, también muy transversal al público adulto. Este personaje que se llama Bu, que siempre va buscando, pero va mirando siempre el suelo y se pierde tantas cosas. Una metáfora contemporánea de muchas veces cómo llevamos nuestra forma de... Luego también tiene el juego, ¿no? A este tema tan filosófico, pero al mismo tiempo es un busca y encuentra. Hay un montón, puedes contar cuántas ventanas hay aquí. Es muy divertido. El universo, además, es colorido y... Os marearía y acabaríamos como con oreja cortada, bucheándome. No, basta, que se vuelva.